Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de los Salmos. Y quiero leer el Salmo 78 en esta noche. Gloria a Dios. Quiero poder expresar en esta noche lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero quiero leer todo el Salmo 78 para poder ir directamente a lo que Dios quiere decirnos. Amén. ¿Tiene el Salmo 78? Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles, como comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación.
Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdona la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. E hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cánticos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, la cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener delante de tu presencia y poder a través de tu palabra ser edificados, ser llevados a un nivel mayor de conocimiento, de revelación en cuanto a tu propósito y en cuanto, Señor, a lo diseñado para cada una de nuestras vidas. Por eso, Señor, declaramos que tu palabra es fiel, es verdadera, y que los dichos de tu boca se nos revelan a través de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Por eso abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para que tú deposites en nosotros tu pensamiento, aquel que hace prosperar tu palabra en nuestras vidas y aquel que trae vida, Señor, a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que quiero compartir en unos cortos minutos, pero no sin antes poder tratar de que en nuestras vidas
quede el consejo que Dios tiene para nosotros. Sabe que si usted y yo leemos la palabra del Señor, ¿y qué es lo que fue al pueblo de Israel, o qué es lo que fue lo que al pueblo de Israel, mejor dicho, lo hizo pasar por diferentes situaciones hasta el punto de que Dios se indignó de tal manera que decidió en un momento determinado que ninguno de los que había salido de Egipto pudiera gozar de la promesa que Él venía a cumplirle al pueblo de Dios por muchísimos años. ¿Qué dice usted? ¿Qué fue lo que al pueblo de Dios le pasó? Un pueblo que esperó más de 400 años, 430 casi años de esclavitud, varias generaciones, esperando en una promesa del Mesías, esperando una promesa del libertador, no del Mesías, el que los venía a sacar del cautiverio. Cuando ellos son sacados del cautiverio, ¿qué es lo que les pasa? Que no pueden realmente entrar a la promesa, vivirla, disfrutar, cuando estaban a punto de pasarla o a punto de obtenerla. Más allá de la desobediencia, más allá de muchas cosas, para ir al grano, diría el dermatólogo, vamos al grano. Bueno, lo que les pasó al pueblo de Israel es no entendieron quién eran y no entendieron el propósito que ellos tenían en Dios. No lo entendieron, nunca lo entendieron. No entendieron realmente que eran el pueblo de Dios. No entendieron el diseño. Y sabe, mi hermano, que el Antiguo Testamento, si usted lee lógicamente el Nuevo Testamento, y por qué, dice la palabra de Dios, por qué ha dejado el Antiguo Testamento, es una señal realmente viva de lo que le pasó al pueblo de Israel, para que a nosotros como pueblo santo adquirido por Dios, como pueblo que es injertado dentro de la vid verdadera, no nos pase lo mismo. Para eso está el Antiguo Testamento. Es un reflejo de lo que el cristiano, el Hijo de Dios, la iglesia, no puede cometer. Es como si Dios hubiera dejado un ejemplo de esto. Esto no hagan. ¿Cuántos me van siguiendo? Esto no lo hagan. Casi todo el Antiguo Testamento está en esa función. Y para que nosotros vivamos en el Nuevo Testamento, podamos vivir bajo un nuevo pacto, y para que nosotros podamos reflejar y vivir la libertad gloriosa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y que no caigamos en la condenación y en el error, que la iglesia no caiga en la condenación y en el error de cometer las mismas equivocaciones que cometió el pueblo de Israel. Leímos todo el capítulo 78 del libro de los Salmos y podríamos citar muchísimos versículos, pero cómo Dios, hablando y revelando y acordándose, y el hecho de insistirles en el hecho de que guardaran la ley, que guardaran los preceptos, que transmitieran realmente, que no hubiera un salto de generación en generación, sino que fuera algo amalgamado de generación en generación, para que no se perdiera realmente el pensamiento de Dios, el hilo conductor del pensamiento de Dios y del diseño de Dios. ¿Cuánto me van siguiendo? Y no pudieron lograrlo. No pudieron lograrlo. Y dice la palabra de Dios que ahí se indignó Dios, como también dice la palabra de Dios en Éxodo, cuando Dios habló a Moisés diciendo: yo voy a sacarte a este pueblo y te voy a dar otro. ¿Cuántos han leído la Biblia? Te los voy a sacar, te los voy a quitar. Y Moisés rogando a Dios diciendo: no hagas tal cosa, porque van a decir todos los de los moradores de la tierra, dirán: los sacó de Egipto y no los pudo meter en la promesa. Como si a Dios le importara.
Y Moisés intercediendo para que no se hablara mal de Dios. Ahora, si usted ve desde el principio, yo decía recién, si hay algo que Israel comete es no entender el propósito, no entender el diseño de lo que eran, no entender para qué estaban, no entender cuál era su destino. Ahora, usted y yo como iglesia de Jesucristo estamos cometiendo como iglesia de Jesucristo, no como un pequeño rebaño, sino la iglesia de Jesucristo está cometiendo el mismo error. No entender para qué está. No entender cuál es el propósito de la iglesia, no entender cuál es el destino y cuál es su esencia, para qué está. Y sabe, mi hermano, que al no saber, al no entender la iglesia para qué está, lo único que logramos es tener una relación con el Creador, con Dios, y sentirnos nosotros en nuestra alma, en nuestro espíritu, sentirnos a lo mejor bien en un sentimiento, pero sin lograr 100%, sin lograr cumplir el propósito de Dios. Y si usted ve desde el principio, la tierra siempre ha sufrido violencia. Si usted lee el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, ¿qué dice? En el principio hubo una creación perfecta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Hubo violencia, hubo destrucción, hubo desorden. Y a partir de ese desorden es que Dios está tratando de ordenar todas las cosas. Con el hombre lo intentó. ¿Y el hombre qué hizo? Las empeoró. Y le habían dejado todo a su merced. Le habían dejado todo para que se gozara, disfrutara. Lo había hecho un superhombre. Porque si usted lee la Biblia, lo había hecho un superhombre. Un hombre en el cual, una creación divina en el cual el hombre podía comunicarse con las bestias del campo. Podía comunicarse con los peces. No era Aquaman, pero algo parecido. ¿Cuántos han visto Aquaman? ¿O no? ¿Qué cree que cuando Dios le da la orden al hombre, cuando Dios le da la orden a Adán, de que él pusiera el nombre a cada especie, a cada pájaro, a cada ave, a cada pez, a cada animal, a cada bestia, tanto en los cielos como en la tierra, las que se arrastran como las que están debajo del agua, todo se encargó el hombre. Y para eso hizo que el hombre, ¿qué? Pudiera moverse en el mismo hábitat que las bestias, que las aves, que los peces. ¿Para qué? Para ponerle nombre. A la mojarrita tuvo que buscar una mojarrita y le puso mojarra. Un pez volador, bueno. Creó algo en el cual Dios creó algo extraordinario. Creó algo en el cual sobrenatural. Ahora, desde ese principio hasta la fecha sigue habiendo violencia en cuanto al diseño de Dios. Jesucristo lo que vino a hacer es que por un hombre, dice, entró el pecado a la tierra, por un hombre tiene que salir. Amén. Es lo que Jesús vino a hacer es instalar nuevamente un orden. No lo pudo hacer el pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue diseñado, fue creado también para que expresara y fuera la voz de Dios, pero nunca lo logró. Nunca lo logró. Nunca se sujetó a las órdenes, nunca se sujetó a quien gobernara realmente el pueblo, sea los profetas, después los jueces. Nunca lo logró. El hombre que dice la Biblia, estaban por un tiempo, cuando venía la ira de Dios, buscaban a Dios. Pero rápidamente, ¿qué hacían? Desobedecían a Dios, nuevamente. Y se volvían a dioses totalmente ajenos. Y causaba la ira de Dios. Y Dios, tratando de no consumirlos, arrepintiéndose,
de lo que quería hacer. Ahora, Jesús entra en la historia y lo que Él hace es otra vez darnos herramientas para que podamos nosotros realmente ser colaboradores de lo que Dios está construyendo. Porque Dios lo está construyendo, no nosotros. Nosotros solamente somos colaboradores de la construcción que Dios está haciendo. ¿Cuánto me van siguiendo? Amén. Ahora, ¿cuánto le está costando a Dios que yo entienda mi rol? ¿Cuánto nos está costando que entendamos el rol de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que debemos hacer? Y lo peor de todo, mi hermano, es que no entendemos que somos blanco y que hay violencia en los aires, que hay una violencia constante. Nunca el pueblo de Dios cesó o dejó de tener, mi hermano, luchas, pruebas, guerras, violencia, persecución. Nunca lo dejó de tener. Hoy, al día de la fecha, cuando se instituyó la iglesia comenzó a ser perseguida. Nosotros, mi hermano, aunque no veamos persecución, aunque no veamos el hecho de decir una prohibición en algo, sigue habiendo violencia, pero no en contra de nosotros, no en contra de nuestra persona, no en contra de lo que usted y yo queremos hacer, sino es en contra de ¿qué? ¿Qué dice usted? De lo que Dios nos ha mandado a hacer, o de lo que Dios está construyendo. Porque instalar un reino, mi hermano, eso ejecuta violencia. Y el reino de Dios se instaló. Lo predicaba Juan el Bautista, lo predicó Jesús y lo instaló Jesús. El reino se instaló. Ahora, el reino de las tinieblas sigue todavía, el reino de las tinieblas sigue todavía ejerciendo ¿qué? Violencia. Sigue todavía oponiéndose. Por más que Satanás sepa que tiene la batalla perdida, pero él se opone. Ahora, esa lucha, podríamos decir macro, que es Satanás contra la instalación o contra el gobierno de Dios en el reino. Ahora llévelo a lo micro, que somos nosotros, a lo que vivimos a diario. Porque Dios, queriendo utilizar nuestra vida como colaboradores para que el reino de Dios no se termine de instalar, sino que cumpla la función y la iglesia pueda vivir lo que realmente debe de vivir y de gozar, es ahí donde está la violencia y donde el cristiano no entiende su rol, donde no entendemos nuestro rol. Y por no entender nuestro rol, cometemos errores tras errores y volvemos como un ciclo vicioso, como un círculo vicioso a seguir cometiendo errores. Y sin darnos cuenta caemos en errores que ya hemos cometido o repetimos ciclos. Repetimos ciclos. El pueblo de Israel, mi hermano, fue el pueblo hasta la fecha que vio los mayores milagros a diario, durante 40 años. Durante 40 años, todos los días era un milagro. Cada día era un milagro y en ese día habían cientos de milagros. El pueblo de Israel fue el pueblo que más milagros vio de Dios. Aquellos que vieron a Jesús, vivieron 3 años y medio viendo la manifestación de Jesús y del poder de Dios en Jesús y vieron muchos milagros. ¿Cuántos creen que vieron muchos milagros? Pero el pueblo de Israel fue el pueblo que mayor milagros vio.
Todos los días un milagro, todos los días vieron, mi hermano, las codornices enredándose, todos los días vieron cómo el maná se crecía del rocío, todos los días vieron que de la peña brotaba agua, todos los días vieron la columna de fuego, todos los días vieron la nube, todos los días veían, mi hermano, cuando se levantó el tabernáculo, la nube, la presencia de Dios. Pero aún así, volvían y cometían el error. Se volvían a dioses paganos, adoraban dioses paganos, perdían de vista, se olvidaban de las cosas de las cuales Dios los había sacado, como hemos leído. Los padres no le cortaban con esa transmisión de lo que Dios había hecho con ellos, de transmitirle, de contarles cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo los guardó de las plagas, cómo los enriqueció y empobreció a Egipto, cómo vieron, mi hermano, cómo todo el ejército de Egipto murió en las aguas ahí del Mar Rojo. Vieron manifestaciones extraordinarias, pero aún así se seguían equivocando. Si el pueblo de Dios es un reflejo de lo que no se debe hacer, entonces nosotros como iglesia que tenemos que ser o que estamos ahí colaborando con Dios para que el reino se establezca en cada una de nuestras vidas, se establezca y poder la iglesia ser lo que Dios diseñó que fuese. Mi hermano, necesitamos primero que nada, entender que hay violencia. Si no entendemos que hay violencia, vamos a estar renegando muchas veces con situaciones hasta que Dios haya permitido en nuestras vidas. Hay violencia. Hay una violencia constante. Hay violencia constante en nuestra vida, hay violencia constante en nuestro entorno, hay violencia, mi hermano, constante en todo aquello que nos rodea. Y que no está en contra de nosotros puntualmente, más allá que somos afectados directamente, sino que estamos en medio de un fuego cruzado. ¿Cuántos sienten eso? El pueblo de Dios está en medio, el cristiano está en medio de un fuego cruzado en el cual si no nos damos cuenta y si no nos cubrimos, y como dice Efesios, si no tomamos la armadura de Dios, salimos lastimados. Salimos lastimados. Y mucho pueblo de Dios sale lastimado y mucho pueblo de Dios, mi hermano, empieza a claudicar por el hecho de no entender que es parte de todo un ejército que Dios está levantando. Es parte de un reino que se está instalando y lógicamente que hay violencia y oposición. Aún en nosotros mismos, el reino de Dios instalándose en nosotros y en nuestra mente y en nuestro corazón hay violencia. Nuestros pensamientos son violentados por el pensamiento de Dios, que quiere instalarse. ¿Cuánto me van siguiendo? En nuestras vidas, porque en nosotros hay violencia, de nuestras prácticas, de nuestra vida, de nuestro no ceder. Hay violencia. ¿Cuánto más a nuestro alrededor? Hay violencia. Mire a alguien ahí, o busque a alguien con su mirada. Hay violencia al lado tuyo, decirle. Y adentro tuyo también hay violencia. Porque una cosa es entender que hay violencia a nuestro alrededor y que somos atacados constantemente. Ahora también necesitamos entender que hay violencia en nosotros, en lo que Dios quiere establecer en nuestras vidas como iglesia, para que la iglesia sea lo que tiene que ser, la expresión digna de Dios. La expresión digna de Dios. Hay violencia.
Y es imposible, mi hermano, es imposible que no haya violencia. Porque en nosotros hay una oposición. Aunque usted y yo no lo veamos, nos oponemos al gobierno de Dios. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro andar, en nuestra práctica, nos oponemos. Nos oponemos a que se establezca el gobierno de Dios. ¿Cuánto más a nuestro alrededor? Si en nosotros hay violencia, si en nosotros hay oposición. Y nosotros buscamos siempre un argumento que apoye nuestro pensamiento, pero hay violencia. Nos violentamos contra Dios. Y cuando hablamos de que nos oponemos al establecimiento del gobierno de Dios en nuestra vida, lo que estamos haciendo es lo que el pueblo de Israel hizo: volverse contra Dios. Volverse contra Dios. La mala noticia es que nadie que se ha vuelto contra Dios ha ganado. Es por eso que es necesario que nos aliemos a Dios, que busquemos a Dios. Y para eso necesitamos, mi hermano, de la humildad, de la pericia, de la habilidad. Cuando Dios habla en el Salmo 78, y lo último pareciera que no fuera del Salmo, cuando Dios habla de David, pareciera que no fuera de la historia, pareciera que no fuera de la historia que venimos leyendo. ¿Cuántos lo ven de esa forma? Porque como que si no tuviera nada que ver. Pero David como figura de Jesucristo, David como figura de Jesús, el buen pastor, David como figura de lo que vino a ser Cristo en nuestras vidas, a pastorearnos, a guardarnos, a levantarnos, a escogernos, a llevarnos, a guiarnos. Y de nosotros, mi hermano, Dios quiere proveerse para su propósito. De nosotros, de usted y de mí. A pesar de. Por eso lo que hay en usted y en mí es extraordinario. Pero muchas veces ni siquiera nosotros nos las creemos. Y no es que debamos creerla para salir, no, sino que entender lo que hay en nosotros. Que no es por nosotros, sino es por Él. Dígale ahí mirando a los ojos a alguien: es extraordinario lo que hay dentro tuyo. Es extraordinario, repítaselo. Es extraordinario. Hay un poder sobrenatural en nuestras vidas. Es extraordinario lo que Dios, cómo Dios nos ha provisto de todo lo necesario, pero no para que usted y yo seamos felices. Porque ese es el gran error del cristiano, del ser humano. Quiere entender o busca su felicidad en vez de encontrar la felicidad en el cumplimiento del propósito de su diseño, que es ahí donde está la felicidad. Usted nunca va a ser feliz si no entiende su propósito. Podrá tener buenos momentos, podrá tener momentos muy buenos, picos, así como vio la bolsa, picos de ganancia, pero no una estabilidad que es lo que le da el reino y el propósito. Porque nosotros necesitamos entender como iglesia de Jesucristo que lo que Dios necesita de nosotros es que entendamos nuestro rol y que primero está el propósito. Primero está el diseño, primero está el propósito de Dios en nuestra vida. Y para el propósito de Dios es, mi hermano, para lo cual Dios se ha provisto. Cuando usted entiende el propósito de Dios y que en el propósito de Dios está la provisión, usted y yo diremos: wow, entonces lo que yo tengo que hacer es cumplir el propósito. Porque en el propósito de Dios está lo que yo necesito. No lo que yo necesito, ahora voy a cumplir el propósito de Dios. Si usted lee el libro de Joel, habla
de cómo Dios está levantando e instalando, gobernando, estableciendo gobierno. Y lo hace, mi hermano, a través de ¿qué? De lucha y de violencia. ¿Cuántos han leído el libro de Joel? Lo hace a través de un ejército. Lo hace a través, lógicamente, de un ejército que levanta, pero ese ejército tiene definido cuál es su propósito. Conquista, gobierno, establecer guerra. Establecer guerra. Y en la guerra está el botín. Por eso usted y yo debemos de conquistar cosas, porque en la conquista, por más pequeña que sea, aún en nuestra propia vida, en la conquista está la ganancia. En la conquista. En el conquistar está la ganancia, en el conquistar está el botín. En el conquistar está, mi hermano, el hecho de que usted y yo podamos alcanzar un nivel mayor. En el conquistar. No es en otra cosa. Por eso como iglesia, mi hermano, tenemos que empezar a mirar hacia adentro. A mirar hacia adentro y poder decirle a Dios y pedirle a Dios, Señor, como colaborador tuyo. Yo sé que hay un potencial en mi vida. Yo sé que hay algo extraordinario en mi vida que viene de parte tuya. Y eso que hay en mi vida que es extraordinario, que me hace distinto, diferente, me da un plus extra al común denominador, mi hermano, de la creación. Al común denominador aún de la humanidad. Porque aquel que no tiene a Dios, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, no entiende el propósito y todo será esfuerzo, todo será malgastarme y gastarse día tras día. Escuchaba, estos días atrás escuchaba en una entrevista a un economista que él decía que se subió a un taxi y dice que lo conoció y le dice, vos sos el economista tal. Sí, dice, te voy a decir una frase, le dice el taxista, un hombre muy estudiado, el que llevaba. Te voy a decir una frase, dice que a lo mejor te va a ayudar en algún momento. Y dice que esa frase que le dijo no era de él. Después, cuando él se la cuenta a otro economista, le dice, bueno, lo insultó y le dice, mirá, esa frase ya viene de años. Y le habló de la herencia. Y le dijo, la herencia por la cual trabajas, o la herencia por la cual trabajas para dejar, es un error de cálculo. Dice que este hombre lo pensó y empezó a analizar. Y le dice, ¿a qué te referís o cómo me lo podés desglosar o explicar? Que muchas veces el hombre trabaja para dejar herencia. Y que muchas veces en nuestro pensamiento pareciera que fuera la forma de vida. Trabajar para dejar herencia, trabajar para dejar herencia. Y el economista, cuando él le dice, mirá, le cuenta a otro economista, mirá, esa frase no es de este hombre, sino esta frase es de este economista, y es de esta forma. El hecho de que la herencia por la cual se trabaja, o el trabajo por la cual se hace para dejar herencia, es un error de cálculo. Y dice, te voy a decir una cosa, yo lo entendí, le dice este otro economista, a los 80 años. ¿Qué hice a los 80 años cuando entendí que no es mi trabajo dejar herencia? Que entendí a los 80 años y dice, ¿qué hice? Para festejar mis 80 años llevé toda mi familia a Francia. 17 nietos, con su padre, su madre, todos a Francia. Y dice que uno de los hijos, Frío, él dice que lloraba, estaba contento por pasar sus 80 años ahí en Francia. Los llevó por todos los tours habidos y por haber. Y un hijo Frío dice, ¿por qué estás tan contento? Si en realidad, y porque el papá le daba gracias porque habían podido venir.
Y un hijo dice que el más frío le dice, papá, ¿por qué estás tan contento si en realidad todo lo pagaste vos? No, en realidad no, le dice, porque lo pagué con tu herencia. Y ahí dice que él entendió que la herencia es el presente. Que la herencia es el presente. Y cuando usted y yo perdemos de vista que la herencia es un error de cálculo, ¿sabe cuánta gente no disfrutó el presente por una herencia? ¿Sabe cuánta gente no disfruta el presente por el hecho de que se guarda para el mañana, o para lo que sea, olvidando que el presente es nuestra mayor herencia? Lo que usted y yo tenemos hoy es lo más grande que podemos alcanzar. Lo que usted tiene hoy, y no hablo de lo que usted tiene en su billetera, lo que usted goza hoy, lo que usted tiene hoy, es lo mayor que usted pudo alcanzar. Porque no sabe si mañana estará. Este es su pico máximo. Este es su pico máximo. Esta es su herencia. Y transmitir eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, aún sabiendo lo que tenemos dentro. Cuando obviamos lo que somos y lo que tenemos dentro, siempre vamos a tratar, mi hermano, y nunca vamos a gozar de lo que tenemos, porque siempre tratando. Y no quiere decir que usted y yo no gocemos de lo que nos proyectemos y de lo que alcancemos y de lo que soñemos, nada que ver. Sino de valorar lo que usted es hoy y valorar lo que tiene al lado. Valorar lo que tenemos al lado. Lo que hay en el que está al lado. Esta es nuestra mayor herencia. Lo que usted tiene hoy es el pico máximo de lo que puede alcanzar. Mañana tiene que superarlo. Ese es otro trabajo. Pero sepa que va a haber violencia. Nunca cesa la violencia. Jesús, desde su nacimiento hasta su entrega en la cruz, sufrió violencia, persecución. No caminaba y ya lo perseguían. Todavía ni siquiera había nacido y ya lo perseguían. Porque no perseguían, mi hermano, al bebé, perseguían el propósito que ese bebé tenía. ¿Y sabe por qué ese bebé pudo sortear todos los obstáculos? Porque hubo una familia que entendió a quién tenía, y después hubo un niño, después hubo un joven, después hubo un adulto que entendió para qué estaba. Y para todo lo que desde el comienzo hasta el final Jesús fue provisto, de todo. No había lugar en el mesón, hubo un pesebre. A lo mejor no era lo que se esperaba, pero hubo provisión. Porque cuando usted y yo entendemos propósito, el propósito trae la provisión. Nunca es al revés. Nunca es al revés. No busque que se le revele el propósito, mi hermano. No busque que se le revele el propósito. Busque adentro suyo. Mire hacia adentro. Tenga intimidad, revelación de la palabra. Y entenderá para qué está. Y en ese para qué estar está todo provisto. Cuando lea Joel capítulo 2, dice que delante de ese ejército que Dios está levantando hay un Edén y detrás tierra asolada. ¿Sabe cuánta gente camina entre tierra asolada en vez de caminar al frente donde lo que tiene es un Edén?
que significa donde todo está provisto. Pero gente que prefiere caminar entre espinos en el desierto, entre arena, tierra asolada, en vez de estar al frente conquistando. Delante suyo hay un Edén, detrás suyo no conviene tierra asolada. Cierre sus ojos ahí donde está. Adórelo a Dios.